nosotros el ministro de Hacienda, clave en este momento. Se discute el presupuesto, también se presentan leyes en relación al tema impositivo y otras cosas más. Queremos saber cómo terminamos el año y sobre todo cómo nos irá tipo una especie de horóscopo económico. Ministro Benigno López, gracias por estar, ¿sí? Buenas noches, Mina, un saludo para la teleaudiencia. Antes de empezar la discusión con el ministro, vamos a saludar a Jenny Domínguez, que nos preparó un informe, un breve informe económico. Buenas noches, Mina, el placer de saludarte y por supuesto al ministro, que se hizo desear porque esta creo que es la sexta invitación. ¿Ah, que sí? Así, No me diga que se hizo difícil pero el por ministro. múltiples compromisos. No un problema genético con Marito, York, por ejemplo, no un problema genético de la argelería, ¿no? Siempre me decía que tenía reuniones, que ¿No tenía Argel? viajes. No, Y no demás. Argel. Bueno, más o menos Argelito se puso ahora. No, estará preocupado, Estará pero preocupado. No es Argel. el Argel no es, Ah, bueno, vos que sos su hermano lo conocés. por eso. Parece que esta es la primera mentira del ministro de esta noche, ¿no? No. Bueno, a ver, Jenny. Invitamos a nuestros televidentes a participar, solo tienen que responder a la pregunta que tenemos en Twitter. Esta pregunta tiene que ver con el segundo tema que les proponemos esta noche, que tiene que ver con la crisis en el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué tiene que hacer el presidente Abdo? ¿Deshacerse del ministro Peta, deshacerse de la viceministra Ovelar o de ambos? Ustedes tienen que responder a esta pregunta en @minaftv, en Twitter tienen hasta las 10:30 de la noche. En este informe algunos detalles económicos de cómo está el país en materia económica y para ampliarnos, por supuesto, después va a responder el ministro de Hacienda, Benigno López. Veamos. Cuando Mario Abdo Benítez asumió la presidencia el 15 de agosto, encontró un país que a nivel macroeconómico se mantuvo estable, con un crecimiento del 4.5 en los primeros 6 meses del año, con una reserva monetaria en el orden de los 8.300 millones de dólares. La deuda externa del país era de 6.223 millones de dólares. La inversión extranjera directa llegaba a los 356 millones de dólares. 1.809.053 personas vivían en la pobreza. De esas, 301.932 en la línea de la extrema pobreza. Para los analistas, los grandes desafíos que tiene el gobierno Abdo son diversificar la economía, generando empleo con políticas de apoyo y fortalecimiento a MIPYMES y a la agricultura familiar campesina, donde se concentra la mano de obra y la producción de la clase media y baja. En el ámbito tributario, los expertos coinciden en que el gobierno debe ponerse como meta una reforma tributaria que logre una mayor recaudación, permitiendo la equidad y que los segmentos de altos ingresos tributen más. Además, debe trabajar en políticas sociales, principalmente en áreas de salud, educación y protección social. La inversión en infraestructura debe seguir para contribuir al desarrollo del país. Otro de los desafíos es lograr el fortalecimiento de las instituciones, principalmente la del Poder Judicial. El jueves, el presidente de la Nación, Mario Abdo, cumplirá 90 días sentado en el sillón de López. Hay quienes aseguran que ha tenido que navegar en aguas turbulentas y a veces hasta contracorriente. El abierto enfrentamiento con su antecesor desvían la atención de las cosas que verdaderamente son importantes. En breve, la Cámara de Diputados deberá estudiar el presupuesto que solicitó para el ejercicio 2019, que es de 80.2 billones de guaraníes, unos 13.950 millones de dólares, en medio de manifestaciones, paros y huelgas de gremios que solicitan ampliaciones presupuestarias. Por otra parte, en la Cámara de Senadores hay proyectos que pretenden nuevos gravámenes al tabaco, a la soja y a las bebidas alcohólicas, que por cierto ya ha generado el lobby de aquellos empresarios que se verán afectados. Bueno, ministro, antes de entrar en temas puntuales como el presupuesto, la reforma tributaria, etcétera, ¿cómo cerramos este año y cuáles son las perspectivas para el año que viene en términos económicos? Yo estoy muy optimista, Amina, por varios aspectos. Fundamentalmente, en todo este tiempo y ya de antes, yo siempre participo con conversaciones con la calificadora de riesgo, los inversores institucionales que compran nuestros bonos. Sí.
y en reuniones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y que ellos reclaman para que Paraguay salga de esta calificación que tiene, que es cercana a grado de inversión, pero todavía no es grado de inversión, que es lo que todo el mundo quiere, porque es que abre una nueva puerta, una nueva regla de juego: institucionalidad. Ese es el reclamo de todos, o sea, ¿cuándo Paraguay va a ser más institucional? ¿Cuándo Paraguay va a tener un carácter o un comportamiento diferente contra la impunidad y la corrupción? Y yo creo que esos pasos el presidente está dando en la dirección correcta. Estamos con un proceso de renovación del Poder Judicial de manera silenciosa, pero que los dos nuevos magistrados fueron seleccionados de forma diferente, sin participación ni contaminación política, elegidos por un gremio que es complicado como el gremio de los abogados, donde no hubo ninguna queja ni ningún cuestionamiento. Yo creo que ese es un paso enorme en la independencia del Poder Judicial, que hayan llegado dos personas de manera absolutamente independiente, dependiendo de ellos mismos. En el área de lucha contra la corrupción, la gestión de la Fiscalía es realmente sorprendente, ¿verdad? Es un cambio de 180 grados con la actitud que tiene hacia las personas que ejercían puestos de poder, y está teniendo una conducta que merece el reconocimiento de todos a nivel nacional e internacional. Es también un camino hacia la institucionalidad. Y en el lado del Poder Ejecutivo, la lucha contra la evasión y el contrabando es una lucha constante en tributación y en aduana, que está dando seguramente algunos dolores de cabeza a aquellas personas que no están acostumbradas a los controles rigurosos, pero sí que está dando una imagen diferente hacia afuera. Entonces, mirando de ese componente y manteniendo todo lo demás, yo creo que el futuro del Paraguay es venturoso en los próximos años. Desde el lado macroeconómico, seguimos teniendo la responsabilidad de siempre, lo que construyó nuestro país al que tenemos hoy, ¿verdad? Responsabilidad fiscal por un lado, criterio técnico independiente del Banco Central por el otro, inflación controlada, tipo de cambio predecible y un fisco responsable a la hora de gastar, no gasta más de lo que no tiene. En ese sentido se ha presentado el presupuesto, con un presupuesto que tiene presupone un crecimiento de ingresos de 8% aproximadamente, un poco más de 250 millones de dólares, que es lo que se redistribuyó en lo que son prioridades del gobierno, que es justamente parte de tu informe, que hace al capital y al fortalecimiento del capital humano: seguridad, educación, salud. Y en obras se mantiene el mismo ritmo de inversiones e infraestructura que se tiene hasta hoy, que se ha dado un paso importante en la ejecución en obras de infraestructura, y que va a permitir seguir reduciendo la brecha en infraestructura, que es grande, que es enorme en Paraguay. O sea, yo veo como muy auspicioso todo lo que se está haciendo y hacia dónde nos estamos yendo. Ahora, ¿cuándo decís venturoso económicamente? Porque en realidad eso es lo que la gente, en síntesis, le interesa. ¿Cuándo la gente empieza a quejarse, a sentirse mal cuando no le alcanza la plata, ¿verdad? Sí. O no le va bien en los negocios, según a la clase que estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, este tema que vos decís, bueno, pero la Fiscalía está actuando mejor, la impunidad se está acabando, el contrabando, el ataque al contrabando, etcétera, etcétera. Pero te pregunto, una vez, estoy hablando de otros ministros de Hacienda con los que tuve la oportunidad de hablar también. A ver, este país que siempre se manejó por mucho tiempo, fue así, fuimos asignados, no sé si es por la dictadura, por la falta de institucionalidad, como vos decís, que ¿cuál es el capital que normalmente movió nuestra economía, verdad? Sí. Justamente el de la informalidad, el de las falsificaciones, fábricas que falsifican, ¿verdad? Sí. Marcas, etcétera. Que estamos con Marciano, un ratito, sí, ministro, estamos con Marciano Candia sobre el caso Casuso. Ustedes saben, hubo un atentado contra la abogada de Pavón, Laura Casuso, y queremos saber justamente más sobre el caso. Adelante, compañero. Sí, buenas noches, Nina. A las 19:50 aproximadamente, en la vía pública del barrio María Victoria de Pedro Juan Caballero, cuando el mismo se disponía para abordar su vehículo, fue atacado a tiros por sicarios que se movilizaban a bordo de presumiblemente de una camioneta de la marca Toyota tipo Hilux, color negro, que según la información fue abandonada en la zona de la colonia Estrella.
En este momento la misma sigue todavía en cirugía en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, pero al terminar esa cirugía deberá ser trasladada inmediatamente hasta el hospital privado, hasta un hospital privado aquí de Pedro Juan Caballero, en busca de terapia intensiva. La misma, según la información que la propia policía dio a conocer, es de que ella tenía un chaleco antibala y fue atacada a tiros por los sicarios. Aparentemente los primeros impactos se quedaron por el chaleco. Se desequilibró, ella se cayó al costado de la camioneta y aprovechó uno de ellos para defender y efectuar más disparos, aparentemente de lo que tenía en la recámara del arma de fuego. Sería una pistola de calibre 9 milímetros. Se presume, no es oficial todavía, pero los médicos y la policía presume de que aproximadamente 6 impactos de bala había recibido en el costado, es decir, en medio del chaleco antibala que podía haber tenido. Qué bárbaro. Y no se sabe su estado real de salud, o sea, ¿corre riesgo su vida cuando hablamos de grave estado o ya está estabilizada? ¿Qué sabemos de eso, Marciano? No tenemos mayores informaciones. Como te decía, hay personas incluso que resguardan totalmente el acceso a la sala de quirófano, sí, donde ella continúa todavía en este momento siendo intervenida quirúrgicamente, y en la puerta misma del hospital, de la sala de urgencia, está una ambulancia con terapia intensiva de un hospital privado, ya los aguardando ya para su traslado correspondiente. Repito, en este momento sigue todavía la intervención quirúrgica, aparentemente está grave, incluso se tuvo que traer respiradores artificiales, monitoreo, se tuvo que traer ya de otro nosocomio de mayor complejidad, posiblemente ya para tratar de monitorear el 100% para que la misma pueda ser... Marciano, sí. No hay detenidos, ni demorados, ni nada al respecto. Nada, absolutamente nada. No tenemos detenidos, ni la única cosa que sabemos es que una camioneta de similar característica fue abandonada en la zona de la Colonia Estrella. ¿Y cuántas personas más o menos participaron del atentado, según testigos? Y serían 3. 2 la que aparentemente efectuó los disparos, y 1 el que descendió para tratar de asegurarla a ella. Y no se sabe tampoco si eran brasileros o paraguayos, alguien los escuchó hablar, nada. Nada, absolutamente nada. No se sabe nada. Cámaras de... ¿Fue en una zona urbana, no tan urbana? ¿Cómo es el lugar? Bueno, es al costado de la emisora Radio Mburucuyá aquí de Pedro Juan Caballero. No conozco exactamente dónde está, pero hay cámaras, por ejemplo, que puedan ver y por ahí reconocer a los... Sí, hay que ver realmente si la vivienda en la cual ella estaba reuniéndose con algunas personas, si tiene circuito cerrado. Hay que ir a verificar todo esto. En este momento la policía está por 2 objetivos, acá en el hospital y también por la camioneta que fue abandonada. Claro. Bueno, Marciano, muchas gracias por tu informe. Cualquier novedad, obviamente volvemos a retomar el contacto contigo. Así será, hasta luego. Gracias, ¿sí? Bueno, justamente, a ver, capital, nuestra economía, mucha informalidad, sí. El tema de la triangulación, por ejemplo, sí. Era mucha plata que se quedaba en el Paraguay. Entonces había unos ministros que decían, bueno, ¿cómo atacamos lo de la triangulación? Porque la gente que hace negocios en torno a la triangulación, que es que trae para el Paraguay, luego mete de contrabando al Brasil, ¿verdad? Porque se paga un impuesto más bajo acá. Había mercaderías que venían o siguen pasando eso y luego van al Brasil de contrabando, ¿verdad? Sí. No solo cigarrillos, estoy hablando de una diversidad de mercaderías. Pero son empresas que dejan mucha plata en el país. Y así se movió nuestra economía durante muchos años. ¿Cómo haces para, por cuestiones, digamos, de reglas internacionales inclusive, que nos piden para poder calificar, estar en tal lista, no estar en tal otra, etcétera, hacer lo que ellos quieren y a la vez cómo hacer este proceso de cambio de una economía? Porque por más que vos cumplas todas las reglas, bueno, vamos a hacer una ley contra el lavado de dinero, porque los evasores europeos y norteamericanos vienen acá a paraísos fiscales, y obviamente a los Estados Unidos eso ya no les gustó tanto, entonces empiezan a inventar leyes y nos imponen obviamente a nosotros, ¿verdad?, para que su capital no venga más acá.
Pero ¿qué pasa? Ese es el capital que venía, no venía el otro capital santo, que no sé cuál capital es tan santo, pero digamos, ese no viene. Entonces, ¿cómo vos congeniás que tenés que manejar la economía de un país, ¿verdad? Sobre los intereses de los Estados Unidos, los intereses nuestros, el tipo de economía que tenemos y cómo pasamos de una economía de esas características a una economía santa, pura y casta. ¿Cómo hacemos esa transición? Yo creo que primero tenemos que definir entre todos qué tipo de país queremos, ¿verdad? Sí. ¿Queremos un país informal o queremos un país formal? Yo creo que la decisión, al menos en los grandes lugares, está... Queremos un país formal. Ese país formal, ¿cómo se construye? Con institucionalidad. La institucionalidad, ¿cómo se construye? Con el cumplimiento de las reglas. Todos están juzgados por las mismas normas. No podemos tener dos mensajes, no podemos tener dos discursos. Tenemos que tener uno. Y así se va construyendo el país que todos queremos, un país más formal, que es un proceso de la informalidad que teníamos, a hacer un proceso para ser cada día más formal y cada día más apegado a la ley, con reglas claras para aquel que la incumple. Y tener en cuenta cómo es la característica de nuestra economía. Yo creo que así como está, como lo que vos describiste, pues también tenemos el régimen de reexportación. O sea, dentro de las reglas del Mercosur se pueden generar ese tipo de actividades sin pasar a la cuestión ilícita. O sea, yo creo que es un proceso que en la medida que... Pero reconocer que así es como se hacía, ¿verdad? Así, pues se está combatiendo eso. Ajá, no con la velocidad que queremos, pero sí depende mucho de la actitud que tiene la persona que está administrando el país. Yo creo que el presidente tiene bien claro que quiere tener un país más institucional que el que tenemos, quiere tener un país con el cumplimiento de la regla para todos, inclusive para sus amigos, y quiere tener un país donde la formalidad sea la norma y la informalidad sea la excepción. Y si todos estamos de acuerdo que hacia ahí tenemos que ir, es más fácil. Ahora, todos podemos estar de acuerdo en abstracto, digamos, así como modelo ideal. O sea, sensacional es que yo baje 30 kilos. Esos 30 kilos, sí, pero en un mes, Mina. No, en un mes no voy a bajar 30 kilos, ¿verdad? Sí. Entonces no voy a bajar nomás, ¿verdad? Sí. No, o sea, baja 3, baja 5, ¿verdad? Sí. Y en un año completarás los 30, ¿verdad? Pero no puedes hacerme bajar en un mes 30 kilos. No voy a lograr. Y es más, me va a traer trastornos inclusive hasta de la salud, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, eso también pasa con la economía. O sea, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Porque resulta que esa es la economía que siempre tuvimos. No, pues, entonces no viene, porque no es que vos así cumplís con las reglas que los Estados Unidos te pide, ¿verdad? Tal regla de lavado, tal esto, tal otro, y entonces ella nos habla de su mercado, los aranceles preferenciales para nuestro producto, para desarrollar otro país. No es así. No, pero... No, entonces nosotros hacemos unas reglas que obviamente les beneficia a ellos para que su capital y sus tabacaleras, por ejemplo, que ya últimamente no son competitivas, porque el tabaco paraguayo, aparte de ser bueno, tenemos un bajo impuesto, obviamente compite con ella. Entonces, hacemos reglas que es cierto que a ellos les conviene y necesitan, pero a nosotros, mientras no venga ese capital a invertir acá, etcétera, etcétera, no sé qué viene primero si luego la gallina, ¿entendés lo que te digo? Entiendo, pero yo creo que primero que no es un requisito de los Estados Unidos ser formal. Sí. No. Yo estuve mucho tiempo en el tema de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y es una regla mundial. ¿Por qué? Porque nadie acepta que tu economía le genere un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que le genera una economía informal? Vos no sabés en el país B de dónde vienen los depósitos y las transferencias que vienen del país A, que sería, por ejemplo, Paraguay. Entonces, toda una red internacional de las 20 economías del mundo más grandes se ponen de acuerdo en dictar unos estándares internacionales que dicen vamos a tratar de tener una economía formal, vamos a tratar de evitar lavar dinero y sobre todo vamos a tratar de financiar el terrorismo. Claro, ¿verdad? pero ¿sabes lo que pasa? Una cosa es lavar dinero del narcotráfico y el terrorismo. Son dos ilícitos, digamos, sí, detestables, porque atentan contra la vida de la humanidad, sí, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que hay que ser duros, ¿verdad? Intransigentes, etcétera. Pero después hay otros delitos que son evasores porque empezó a venir mucho capital que evadió allá, digamos, ¿verdad? En Estados Unidos, en Europa, y vienen acá a lavar acá, digamos, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos, porque siempre queremos vincular lo mismo, por eso para mí el Marcelo Piloto, que es un delincuente, que se declara delincuente, que se declara asesino, se declara narcotraficante y traficante de armas. Yo terrorista no soy, ¿verdad? Entonces, no vamos a mezclar todo, porque siempre nos quieren vender un paquete
jugando con nuestra ignorancia, ¿verdad? De que todo el tema lavado necesariamente está vinculado al narcotráfico y al terrorismo. No es así. Hay gente que lava plata porque no, ¿verdad? Yo no creo que podamos nosotros, como te dije, diferenciar y tener dos discursos. El discurso es uno. Vamos a combatir la informalidad y la ilegalidad. Y bueno, ¿cuáles son los delitos precedentes de este tipo de ilícitos? El contrabando es uno, porque vos estás complicando la economía del país vecino, entonces ¿qué clase de vecino sos? ¿Y qué clase de vecino es él con nosotros? Y bueno, pero no vamos a hablar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. No, no, pero esto es maidaca, si querés llamarle talión o toma maidaca. Pero tenés una regla, no, vos no podés tener una regla que vas a cumplir de acuerdo a tu criterio subjetivo. O si no, no va a tener institucionalidad y no va a tener un Estado de Derecho. Y tenés parte de institucionalidad y otra vez se negocia, porque en la economía no se mueve por reglas morales, se mueve por reglas económicas. Toma y daca. Claro, pero la gente... Está Brasil, no me metés más contrabando tampoco vos. Y sensacional, yo también cuido acá, que no te metan. Cada uno tiene que cuidar. Iba a ser grosera, pero viste que sos ministro. Cada uno tiene que cuidar su culo, iba a decir, pero cada uno tiene que cuidar su frontera, ¿verdad? O sea, que Brasil me parece bien, que obvio que tome todas las medidas que le conviene. Nosotros cuidemos que el contrabando y esos son... Pero la triangulación, como te decía, vamos a poner el tabaco, que es ultra conocido, hay otros rubros que vos también conocés, ¿verdad? Pero el tabaco que está más de moda porque entonces es de carte, entonces da más gusto tratar. Tabaco, ¿verdad? Sí. Tabaco, obviamente, él produce acá, te digo cualquier cosa, 100 millones de dólares en tabaco, cualquier cifra te estoy diciendo, ¿verdad? 100 millones de dólares en tabaco, sobre eso se le cobra un X% de impuesto a la renta y cotiza al fisco 120 millones de dólares año, ¿verdad? ¿Por qué? Produce esa cantidad porque obviamente se mete de contrabando a Brasil, no es que acá fumamos así la cantidad de cigarrillo que él produce, ¿verdad? Se mete de contrabando a Brasil. Obvio, está mal para el Brasil, ¿verdad? Pero a nosotros nos deja 120 millones. Pasa con la triangulación cuando pasó con los CD, triangulación con miles de productos, electrodomésticos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hoy nos deja, vos agarrás y le aumentás el impuesto al tabaco a 45%, a lo que quieras, ¿verdad? Le resta competitividad, obviamente. Entonces tenés dos alternativas y vos sabés muy bien. O se produce en negro, o sea, hay fábricas clandestinas, ¿verdad? Y se sigue yendo al Brasil, ¿verdad? O deja de producir directamente y se dedica a otro negocio, digamos, pero te deja de entrar a vos 120 millones de dólares al fisco. Entonces, a eso me refiero. Yo no digo que esté bien, pero ¿cómo hacemos? Si agarramos hoy, mañana decretamos 45% al tabaco, ¿verdad? Obviamente tiene que cerrar su fábrica porque su negocio no está vender al Paraguay. Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es la cuestión irregular de que si hiciera alguien no debe ser pasada por alto por el Estado. El Estado es uno con todos. Las reglas son iguales para todos. Aquel que hace contrabando, aunque me deje una ganancia importante en impuestos, no puede ser tolerada por el Estado. Y otra cosa es el fomentar la industria. O sea, y al fomentar la industria vos tenés que tener en cuenta qué tipo de margen tenés para establecer la escala de impuestos y qué tipo de contribuciones e impuestos tiene que hacer a la sociedad. Sí. O sea, son cuestiones diferentes y eso te tiene que salir un número. O no puedes establecer en el tema del tabaco un impuesto diferente al resto del sistema paraguayo. Si nosotros somos un país que nos caracterizamos porque tenemos impuestos bajos, entonces vos no puedes tener todos los impuestos básicos y un sector el más alto del mundo. No puede ser así. Entonces eso se tiene que tratar en una mesa de diálogo y encontrar cuál es la forma que vamos a nosotros a enfrentar este tipo de problemas que tenemos con este tipo de productos que de repente se quiere poner más impuestos o no y que es de nunca acabar. A eso me refiero. Pero nosotros como ciudadanos paraguayos dentro de los poderes del Estado, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y sancionar cada uno en su competencia, pero no porque me da ganancia yo puedo decir yo miro hacia acá para que pase el contrabando hacia allá. Bueno, pero el contrabando no nos entra a nosotros. Pero no importa, pues vos le perjudicás al país vecino, bueno, pues también. Ese no es mi problema. Hoy está todo interconectado. No, bueno, pero que dejan es aquello tu para problema, tele. porque te dan la imagen de que vos sos un país que mete contrabando las cosas. No, bueno, pero no sé cómo te explico. Vamos a atacar lo que nos entra de contrabando. Vamos a priorizar eso. Las dos cosas. Vamos a priorizar eso. Lo mismo pasa, como te digo, porque a veces una medida económica que parece correcta en términos así formales, te produce despilfarro, o sea, problema, ¿verdad? Por ejemplo, que te dejen de entrar 120 millones de dólares, te va a producir un problema en tu presupuesto. Pero el caso de la tarjeta de crédito, en la época de Cartes, justamente estábamos hablando, ¿verdad? Yo siempre dije, desde el día que
que él puso eso hasta hoy. Digo, sensacional, les voy a decir, qué sensacional esta medida que tomó Cartes de bajar el impuesto a la tarjeta de crédito, porque era realmente un escándalo de caro, y es cierto, ¿verdad? Casi usureros era. Pero ¿qué pasa? Al tomar una medida que parece fantástica, jodió al mercado, porque ¿qué pasa? Nosotros, los de clase media, alta o lo que sea, que pagamos nuestra tarjeta, sensacional, ¿verdad? Porque nos bajaron los impuestos, ¿verdad? Pero se le sacó a todos aquellos que nosotros subsidiábamos con impuestos altos, que es aquel que no paga tanto su tarjeta, la morosidad, que se le daba igual. Total, nosotros pagábamos esa diferencia, ¿verdad? Del que no paga, ¿verdad? ¿Qué pasa? Al bajar, el banco que hizo, le sacó a toda esa gente. ¿Esa gente a dónde se fue? A los usureros. O sea, tasa más alta de lo que el banco le cobraba. Y encima afectado al consumo. Entonces, fíjate, una medida que parece absolutamente buena, como puedo decir, no vamos más a dejar que nuestros productos se vayan de contrabando al Brasil. El tema es que nos creó un desajuste terrible ese tema de la tarjeta. ¿Vos sabes eso, verdad? Sí, pero son ejemplos diferentes, No, ¿verdad? pero tiene que una medida que parece que es correcta en términos así, porque la usura es algo malo, ¿verdad? Claro, pero ahí hay que diferenciar qué es la usura, ¿verdad? O sea, Sí, cuál es la tasa, qué es lo que se pretendió resolver. Lo que se pretendió resolver no se resolvió, porque esa gente que no está en el sistema financiero está en el sistema informal. Así es. ¿Verdad? Y te Sí. genera hoy un golpe grande al consumo, Claro. que espero que se resuelva, ya sea vía una nueva ley o vía Corte Suprema de Exacto. Justicia. Y eso es lo que te Pero digo. eso pasa porque no se estudia a profundidad el tema. Y eso más te estoy diciendo. ¿Verdad? Y cuando Entonces se hay que toman hacerlo estas penar medidas... siempre a los órganos técnicos que para eso se crearon. Eso más Si me vas refiero. a tocar impuestos, hacerle hablar a Hacienda. Exacto. Si vas a tocar sistema financiero, hacerle hablar al Banco Central. Claro. Y después toma tu decisión si querés, pero Así es. hace que participen en el proceso. Totalmente de Eso acuerdo. hace a la institucionalidad también. Así es. Entonces, eso nomás te digo, cuando vos vas a hacer cambios drásticos de una economía que se maneja con estos criterios que hablábamos antes, ¿verdad? Sí. Si bien es correcto, así en términos puros, la economía no se maneja solamente con reglas puras, se manejan con consecuencias. Si yo toco este tipo la casita, ¿cómo se llama ese juego que vos tocas uno, saca, se cae todo? ¿No? Tenés que saber cuándo sacar cada ladrillito, ¿verdad? No, y tenés que hacer un análisis Así, macro a eso nomás me de refiero. todo, pero hay cosas que vos no podés. Hoy el mundo... Porque si no... Hoy el mundo te mira de una manera diferente si vos sos informal y si le generas problemas al vecino, le generas problemas al sistema financiero mundial. Hoy no te van a perdonar. Por eso vienen las evaluaciones y te hacen ver qué tan formal sos. Claro. Y eso va a tener un costo. Pero las evaluaciones tienen que ver qué tan formal son en relación a los intereses también de otros países. No, al Que riesgo que generás. Que es correcto que ellos defiendan lo suyo. Para mí, ellos están en su papel fabulosamente bien. Lo que tenemos que nosotros es no solamente ser forros de políticas económicas de otros. O sea, digo, está bien, tenemos que ir sometiéndonos, pero también tenemos que cuidar nuestra economía. A ver, ¿en qué momento sacamos el ladrillito de ese tema y en qué momento ponemos otro? ¿Entendés lo que te digo? Porque vos más que nadie sabes que si no se te cae toda la torre. Y depende de cómo se haga. Yo creo que tener institucionalidad, cumplir con la ley, ser formal, solamente beneficios nos va a dar. Yo creo que las empresas que estén en la informalidad van a reinventarse y va a ser siempre favorable para el Estado y para el ciudadano. Yo no puedo aceptar que para nosotros esté bien que sea todo informal y que sea todo irregular. No puede ser así. Así no funciona un Estado. Claro. Pero sí tenemos que hacer, y es un proceso, o sea, se va a ir ajustando, arreglando, pero tenemos que tener la misma norma, no podemos tener dos normas porque si no la gente no te va a creer. Claro, pero tenés que tener una norma que vos vas maquinando la economía. ¿Entendés lo que te digo? ¿En qué momento vas a formalizar más esto? ¿En qué momento le vas a poner más impuestos a ¿En qué momento? O sea, tenés que hacer un proceso, ¿no? Es que por recetas tenemos que cumplir la receta. Acá nadie hace receta en el tema económico. O sea, las decisiones que salen de repente salen sin que participen los órganos técnicos establecidos constitucionalmente para eso. Claro. Si se lo hubiese escuchado al Banco Central, tal vez no hubiese pasado lo que pasa con la tarjeta de crédito hoy, por ejemplo. Y bueno, entonces a eso nomás me refiero, que hay que analizar hay que hacer el conjunto, ¿verdad? No poder tomar de manera aislada una medida por impulso, exacto, una cuestión que complique. El tema impositivo es un tema muy complejo y que tenemos que hacer de cara y a la luz de nuestra economía. Eso quiero tratar luego de la pausa contigo, justamente. El tema impositivo que ahora el Frente Guazú había presentado, la ley se aprobó en general, ahora se va a estudiar en particular.
También está el tema de las gaseosas, bebidas alcohólicas y también el tabaco nuevamente, pero no sé qué pues del tabaco ya se había aprobado, no sé qué van a hacer ahora nuevo. Pero el tema de la soja, que es algo que de verdad a mí me tiene absolutamente obsesionada, ¿verdad? Porque se vio en cada año y este año en particular nuevamente, y vos lo estás sintiendo, que obviamente la plata no, lo que se recauda no alcanza en relación a la demanda que tiene el Estado, ¿verdad? Aparte de que hay que repensar el gasto público, está también, esta es la realidad que tenés hoy. Obviamente, aparte de repensar el gasto público, tenés que recaudar más, eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Que hay que recaudar más. El tema de la soja, ¿cuál es la posición de ustedes del gobierno en relación al tema soja? Que se trate ahora, tengo entendido que han formado una comisión donde ustedes hablan de tratarlo en marzo, toda una reforma impositiva, un paquete. ¿Es así, ministro? La posición del Ministerio de Hacienda es tratar la cuestión tributaria de manera integral. Entendemos que no es conveniente tratar los impuestos de a uno, sino que tenemos que ver a la luz de la matriz impositiva y ver cuáles son los cambios. Hay un trabajo enorme del Ministerio de Hacienda sobre el tema que podemos poner a consideración de los... ¿Entre quiénes lo hicieron? Dentro del Ministerio de Hacienda, Ajá. con la asistencia del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BID, o sea, expertos internacionales. Sí. Cómo hacer más simple el proceso de recaudación de impuestos, qué tratamiento le vamos a dar a las exenciones tributarias, que son muchas y que generan un problema también. Y que ir tocando en la medida que se crea conveniente. Nosotros creemos que los impuestos tienen que tener un margen grande de discrecionalidad, porque es el Ejecutivo quien debe decir cuál es la tasa que se debe aplicar. Por ejemplo, si vos me decís, ahora tenés la posibilidad mágica de aumentar todos los impuestos, tal vez este no es el momento de aumentar impuestos. La situación coyuntural hoy no es favorable para más impuestos, que generalmente te pueden dar menos, en situaciones como esta, menos recaudación. ¿Quién te hubiera dicho en el 2003 que reducir los impuestos te generó más recaudación? Y del 2003 al 2011, con ese acuerdo, con ese diálogo entre todas las partes, hubo superávit fiscal todos los años. Así es. Hasta que llegó el 2011, donde en un año se comió todo el superávit. El otro gran acuerdo hubo en el 2014-2015 sobre temas soja también, que hubo un acuerdo importante que por primera vez se pusieron a tributar en el IRASI, según tengo entendido. Y el otro gran acuerdo llegamos nosotros con todos los contribuyentes con el respecto al impuesto a la renta personal. ¿Verdad? O sea, el diálogo es el camino para construir una matriz tributaria eficiente. Y yo rescato dos cosas. Primero, la intención de los legisladores de tomar la iniciativa y generar mayores impuestos, y la decisión de los afectados, los contribuyentes, de sentarse a hablar para tener una reforma tributaria que sea importante y que sea eficiente. Y del lado nuestro, el Poder Ejecutivo, liderar el proceso, porque es una cuestión exclusivamente del Poder Ejecutivo, la cuestión fiscal, y comprometernos a cómo vamos a manejar el gasto. Esta situación de que, como dijiste, que tenemos todos los años, de que el que tiene más peso lleva más presupuesto, porque así es, ¿verdad? No puede ser. Debemos tener una matriz salarial importante, que todos los que estemos en el sector público veamos cuáles son las reglas de juego. No puede ser que cada año llegue y el que llega primero a la discusión presupuestaria lleva más presupuesto, cuando hay sectores de la economía, sectores del presupuesto público que no han tenido aumento en los últimos 7 años. Hay otros que han tenido casi todos los años, ¿verdad? Entonces tampoco eso es equitativo y es justo. Entonces yo creo que en el diálogo se puede construir una matriz tributaria eficiente, y las reglas están acá a la vuelta. Supongamos me parece bien que hagan una cuestión de conjunto, ¿verdad? O sea, que están... Pero déjame terminar. Sí. Yo creo, imagínate, no existe la posibilidad de que termine esta discusión este año. Vamos a suponer que se consiga la aprobación de todos los impuestos del jueves, vaya a diputado, estamos tratando el presupuesto general de gasto de la nación, probablemente no llegue. Sí. Va a llegar recién en marzo. Sí. Entonces, ¿por qué no nos tomamos este tiempo hasta marzo? Sí. De poder nosotros, con los congresistas que quieran participar, que creo que están haciendo también una comisión propia, tal vez podamos hacer una sola, ¿verdad? Y llegar con algo consensuado para marzo, y en marzo tenés aprobado un nuevo esquema tributario donde estén todas las partes representadas y donde todos estén satisfechos con lo que se va a hacer. Y nosotros trabajando en el gasto, ¿verdad? Nosotros no podemos seguir gastando mal. Todos los organismos multilaterales te dicen que nosotros gastamos entre 800 y 1.000 millones de dólares mal todos los años. Ahora, este nuevo esquema tributario, digamos, que me parece razonable, se puede esperar efectivamente hasta marzo, ¿verdad? ¿Por qué el tema de la soja es una obsesión? Porque realmente hacen muy bien el lobby, hay que decir, los sojeros. Ellos no pagaron impuestos durante muchos años. Vos sabés eso, ¿verdad, ministro? Que no pagaron impuestos, ¿verdad?
bueno, porque entendés de economía más que yo. Empezaron a pagar más o menos en el 2014, imagínate vos, sin embargo, todo el resto de las empresas y lo que sea que somos, hemos pagado siempre nuestros impuestos. Entonces, yo nomás lo que digo, no conozco a cabalidad el proyecto del Frente Guazú, ¿verdad? Sí. Te pregunto, ¿cuál es tu propuesta para la soja en particular? Me interesa saber. Que aunque lo trates en el marco del marzo y todo esto, ¿vos crees que hoy los sojeros pagan igual que yo o que cualquier otro pequeño, mediano o gran empresario que se dedica a otro rubro que no sea la soja? Hay que mirar detenidamente la matriz tributaria. Mi posición particular es que se genera la riqueza acá y acá se tiene que pagar el impuesto en relación a la riqueza que se genera en Paraguay. Y eso tenemos que traducir en un proyecto de ley que sea aceptable para todos. Por eso, pero hoy no es así. Hoy la discusión está ahí. Supuestamente acá hay un precio de transferencia que no es el que se condice con la realidad, hay una competencia desleal en el mercado y los tributos que se tienen que pagar no se pagan. Entonces tenemos que profundizar ese análisis y ver si es cierto. Vos le escuchás a los sojeros, ellos dicen que pagan también. O sea, pero vos sabes. Pero hay que mirar todos los datos y toda la cadena Mira, César Barreto, que no es un izquierdoso para nada, ¿verdad? Sí. Es un tipo que defiende el capitalismo a rajatabla, fue ministro de Hacienda, o sea que conoce la realidad. Me encantó hablar con él. En el programa le volví a llamar en la radio, ¿verdad? Porque él dice, sí, cierto, los sojeros no pagan igual que vos, Mina, ni que yo, ni que nadie. Pagan menos. Sí. Entonces simplemente yo, ¿sabes a qué aspiro como ciudadana? A que paguen todo igual. A que paguen igual nomás. Y volvemos al inicio. Bueno, una regla igual para todos. Bueno, entonces, pero que paguen igual, ¿verdad? Gente que sacó bastante provecho de eso, no son el sector más empobrecido de la República, ¿verdad? Entonces que paguen, por ejemplo, ¿verdad? El 10% de impuesto a la renta, que nos iguale. Pero ellos, por ejemplo, 5% de utilidades, cuando ellos sacan las utilidades para hacer lo que quieran, nosotros, el resto de los mortales, tenemos que pagar 5% de lo que sacamos. Ellos no pagan. Si yo, Radio 1000 tiene otra radio en Clorinda, ¿verdad? Y manda capital ahí, 15% tengo que pagar. Ellos no pagan. O sea, ya 5, 15. IVA, yo pago 10. Ellos 5% nomás. ¿Por qué eso? Pero ellos pagan 10, pues se les devuelve. No, y bueno, por eso pagan 5, porque echa la ley, no se hagan más los vivillos. Esto va a explotar. O sea, por eso me gusta que el Frente Guazú esté rompiendo las pelotas con la soja, a ver si tanto el gobierno de turno como los sojeros de una vez entran en la cuenta. Miren que la paciencia la mostaza está llegando al límite, ¿verdad? Entonces, bueno, no lo del Frente Guazú, sensacional, pues ya le deja ser competitivo, lo que quiera. Pero por lo menos que paguen los impuestos que pagan todos. ¿Por qué ellos van a ser privilegiados? Y no, habría que ver hasta dónde todo eso es así. Pero pagan un poco menos. Yo no, pero la regla tiene que ser para todos. Lo que yo te digo, tiene que ser la misma regla para todos y tenemos que llegar a un acuerdo. Pero esa va a ser la política de este gobierno, pues, ¿no? Sí, por eso nosotros queremos y fuimos los primeros que hablamos de esta reforma tributaria para poder tener un sistema tributario eficiente, equitativo y progresivo. O sea, que no sea como hoy que el que más gana menos paga. Porque eso no se da solamente en los soqueros, sino se dio en toda la cadena nuestra. O sea, tenemos que tener un sistema que sea equitativo para todos y que la regla se cumpla para todos. La misma regla para todos. Lo que vos pagás, lo que pago yo, lo que paga Juan, Pedro, José, la empresa X y la empresa B. Bueno, por último, porque se nos fue el tiempo. El tema del presupuesto en el sentido que la Fiscalía está en paro, ¿verdad? En huelga, pide X millones, que no me estoy acordando ahora, que creo que bajaron a 60.000, de 90.000 que pedían a 60.000 y ustedes creo que le plantean 20.000. Algo así es, ministro. Estamos ¿verdad? Conversando con ellos, ¿verdad? Estamos conversando dentro del espacio, del poco espacio tributario que tenemos, del poco espacio fiscal, y vamos a ver a dónde llegamos. Las conversaciones del viernes y hoy fueron bastante alentadoras y creemos que podemos llegar a un lugar importante, pero lo que tenemos que ser conscientes es que esto en dos pasos. Uno es acordar el monto que están trabajando mi equipo y ellos, y otro después cómo hacer la redistribución. Lo que nosotros no podemos hacer es inventar recursos que no hay. O sea, inventar ingresos para calzar el presupuesto, que es lo que se hacía antes de la ley de responsabilidad fiscal. Nosotros no podemos retroceder hacia esa época. ¿Pero hay alguna vía de acuerdo, crees? Hay un principio de que estamos, lo que yo rescato una vez más, el diálogo, estamos hablando. ¿Verdad? Y dentro de ese diálogo yo creo que se puede acordar alguna solución. Por eso y otras cosas más, porque obviamente no es solamente ellos los que reclaman, clínicas, todos muy justos reclamos probablemente, pero la plata es una sola.
Del mismo cuero sale la correa. Exacto, entonces hay que ver la reforma impositiva sin lugar a dudas. Gracias, y también cobrarle a los que no pagan, porque hay un sector muy pues esa grande es una que parte se importante, esa es una parte importante de la política del presidente en luchar contra la informalidad. La idea es no cazar en el zoológico, sería más fácil ponerle a toda la perrada más impuestos, que ya sabemos quiénes son los que pagan, y los mismos que no pagan serían sin pagar. Así mismo. Y eso no queremos. Gracias por estar, ministro. Cuando ¿sí? quieras, Mina, un gusto. Del momento. Ministro Peta, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo estás, Mina? Gracias por la invitación y a todos los televidentes, muy buenas noches. Dos cosas, Peta. Una, porque vos sabés que yo soy muy sincera, la hipocresía no va conmigo, ¿verdad? Muy frontal. Frontal, sincera, por eso me gané también mucha antipatía muchas veces, pero paciencia, es como soy. Es lo que hay. Yo te había dicho que cuando el presidente manejó tu nombre, se manejaba tu nombre, el de Nancy y de otros dos más, o sea, el de Lea y no me acuerdo, creo que Esperanza era otro, no Esperanza Martínez, sino que, bueno, no importa, Jan Esperanza, ¿verdad? Bueno, y otros más. Y yo mismo decía, y sonaba más fuerte tu nombre como después finalmente fuiste, yo decía, Peta, ministro de Educación, no le veo tanto como ministro de Educación a Peta, le veo más, porque sos un excelente fiscal para investigar y todo esto, yo decía, le va a poner solamente en otro lugar. Pero después, te confirmaron. Y a Nancy como vice, ¿verdad? ¿Te puedo hacer una observación ahí? Sí. Los candidatos eran ellos, yo no estaba. Ah, eran ellos, bueno. Ellos estaban y luego se presentó a ciertos sectores, sí. Tuvieron observaciones. Lo de Nancy Ovelar tuvo observaciones del Fondo para la Excelencia, de ese sector privado, por decirlo así, donde escucharon el plan y dieron su opinión al presidente de la República y dijeron, esto es más de lo mismo de todo lo que sucedió hasta hoy en la educación. Así es. Lea Jiménez tuvo también sus observaciones de otros sectores y finalmente cuando se daba un perfil, según lo que me contó el presidente, se tomó la opinión de un colombiano experto en educación y había señalado que tenían que encontrar para liderar una transformación educativa un político honesto. Y uno de los del FEI le dice, pero ustedes encontraron el milagro de un político honesto. Un político honesto en Colombia, porque nosotros nos va a parecer difícil, ¿no? Dijo un periodista. Y bueno, usted me pidió una sugerencia, porque es un tema muy sensible. Y luego el presidente me convoca y me plantea este desafío. Y yo dije, pero no estaba prevista de que sea Nancy Ovelar, porque yo te manejaba esos datos, y me dijo, no, sí podrías, como es técnica, llevarla acompañada en uno de los viceministerios. Sí. Y así se da, es decir, yo no estaba en los planes dentro de lo que era el ministerio con estos perfiles que se estaban manejando. Vino después cuando el presidente toma esa decisión. Claro, pero cuando toma esa decisión, ¿qué pasa? Nancy Ovelar, obviamente, prácticamente ya se creía ministra de Educación. Y aparte, hasta hoy, y eso no lo digo yo, lo dicen ellas, digo las hermanitas Ovelar, ¿verdad? Se creen absolutamente superior a vos, ¿verdad? Y puede que sean, o sea, yo no los conozco, no los conozco mucho a todos así a profundidad, ¿sí? Conozco a vos, a Nancy menos y a Blanca Ovelar también. El tema es que vos me dijiste, vos sos bruja, Mina, bruja de adivinar aparte de mala. Bueno, porque esa vez que les invité justamente estabas vos cuando todavía no asumieron, claro, pero ya dijeron que Peta va a ser. Le invité a Nancy y no me estoy acordando el tercero. Robert Cano. Exacto. ¿Yo qué te dije, Peta? ¿Qué te dije yo? Si no dura 2 meses, te equivocaste por un mes. Por un mes, ¿verdad? No, esto no dura ni 2 meses, dije, ¿verdad? Una forma de decir que durará poco, porque yo veía la competencia que Nancy hacía contigo, ahora es difícil. Una colaboradora tiene que ser la viceministra, no una competidora, no alguien que quiere tu cargo, ¿verdad? Sí, en realidad eso se percibía, yo no puedo negar, percibiste perfectamente. ¿Y en la práctica ahí también se percibe? También. Inclusive en una oportunidad me junté con los dos, es decir, varias veces, pero en una en particular con los dos, con Robert Cano y ella, en mi despacho. Porque es como que en última hora se había publicado
de que yo apostaba a la tecnología para el aprendizaje, el presidente de la República también, y ella había dado un discurso contrario. Sí, en ese programa también, por eso que yo le digo, claro, ustedes tienen dos políticas diferentes. Claro. Entonces publica eso última hora y había que unificar los mensajes. Y allí yo traté con ella con toda franqueza, le dije, mira, este lugar donde estoy sentado quizás te hubiera pertenecido, pero yo no soy culpable de estar sentado acá. Yo te pido que trabajemos juntos. Esto no es una cuestión de ser ministro o vice o de salario, que es casi lo mismo, sino de lanzarnos esta gran transformación juntos. Yo te pido que avancemos juntos, testigo Robert Cano, y desarrollemos esto. Vos en tu área, que es lo que manejás, Robert en el tema de los institutos de formación docente, y yo como el administrador de todo lo que es políticas públicas, financiera, inversiones, presupuesto, cumplir, y ustedes me traen todos los programas de ser desarrollados y yo voy a ir presupuestando y desarrollando. Aparentemente quedó bien ahí la reunión, pero después se volvieron a marcar así. Era un poco complejo, pero siempre le di su lugar. En todas las reuniones donde estábamos con los sindicatos se le invitaba, o con los gremios de estudiantes que estuvimos juntos, venían eventos internacionales y yo le daba su espacio, lo exaltaba inclusive, como una forma de conquistar, de ver que claro, porque vos complementarse. Como cabeza vos tenés que dar un testimonio por el mensaje que dábamos a los docentes de que la directora debe ser el más humilde, el que más esté en una posición de servicio hacia el otro y motivarlo. Y vos sabés que insistí bastante, insistí muchísimo. Le decía ahora, yo a Marita, pero le mimo hasta de más, en el sentido de tratar de que ella se sienta bien, desarrolle. Que no compita. Sí, porque a veces salía sola nomás, por un tema, ¿no? Y yo no tenía conocimiento en lanzamiento de un libro de cuentos, etcétera. Me dice la primera dama, ¿por qué no te fuiste? Y le dije, me enteré por redes. Y me dijo, yo pensé que era una actividad tuya. Y yo le dije, no, la verdad que no. Pero hasta ahí nomás. No di, claro, no revelé por qué no estuve yo, claro, en la lectura de cuentos con la primera dama en un evento. Entonces, cuando te das, no es que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué no te subordinas? No, trataba otra vez de sobrellevar, claro, porque es un lugar muy sensible. Y finalmente, cuando surgen estas investigaciones de las famosas fiscalizadoras, aparece el nombre de su marido, el apellido en una de ellas, una de las empresas lleva el apellido de su marido, y Casañas comienza una investigación. Yo manejaba algunos datos, le pregunto a ella si su marido era fiscalizador. Sí, me dijo personalmente, pero hasta ahí no había problema. ¿Por qué? Porque ella entró después que su marido había sido adjudicado. El problema es cuando Casaña determina de que él es funcionario público al percibir su salario como docente, sí, y tenía una incompatibilidad con el artículo 40 de la Ley de Contrataciones Públicas, que prohíbe la contratación con el Estado. Ahí me dice Casaña, esto me parece irregular, voy a iniciar una investigación, y comienza la investigación y evidentemente llegó a conocimiento de ella, y ella le llama a él y no le trató demasiado bien, muy amablemente, es más, dijo absolutamente muchas cosas. ¿Qué, por ejemplo? Y que somos poco hombres, que esto es una persecución política, que ahora la aborda. Es una reacción hasta natural, yo puedo entender, porque es su esposo. Si a mí me tocan a mi esposa, también a lo mejor estaría así un poco enojado. Pero de allí no pasaría, así, tomaría como decir, bueno, yo soy autoridad del MEC, porque soy viceministra, y voy a dejar que se investigue. Pero no salir a hacer una conferencia de prensa, tratar de incapaz, y salir todo lo que tenía adentro. Es decir, ahí evidenció todo lo que tenía adentro, y vos mirás y decís, pucha, intenté tanto que evidentemente nada impidió a que Ahora, cuando vos descubriste esa irregularidad, descubrió Casañas Levy, pero vos tomaste conocimiento
de que efectivamente un funcionario público no puede ser a la vez contratista de... Está bajo investigación. El marido no, Nancy. No, ya sé. ¿No le dijiste, te pregunto, le dijiste a Marito o no? Mira que está pasando esto con Nancy. ¿Le dijiste a Marito? Sí, sabía todo. Sabía. Sabía todo. Al minuto, al segundo, todo lo que hacemos, las inversiones que hacemos. Y que él no te dijo, suspendé lo de Nancy, entonces no le toques al marido. No. Yo inclusive le consulté y me dijo, mira, Eduardo, ¿qué mensaje yo le di a ustedes, los ministros, antes de jurar? Les dije que si ustedes cometen errores, ni siquiera actos de corrupción, se tendrán que ir. Con mucho dolor, pero se tendrán que ir. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos el mensaje y decir, y el presidente decía, caiga quien caiga, tolerancia cero. Y así se dio, cosas que no se dieron en el gobierno anterior y vos me decís presión ciudadana, cierto, pero también un presidente que no interviene, por ejemplo, en una Fiscalía General del Estado para que Ulises esté preso, Quintana, para que González esté preso, para que el fiscal general, el ex fiscal esté preso. Es decir, hoy hay un presidente de la República que no obstruye ni llama por teléfono y tiene un mensaje, bajemos los índices de corrupción y de impunidad. Cuando surge esto y está vinculado, yo sabía que podía generar esto, lógico, a reaccionar. A Nancy, más y más a Blanca, que está en el Senado, lógico que no, a nadie le va a gustar que se le investigue sobre este tema. Pero nosotros nos generamos el problema, eso surge de documentos, de vínculos, etcétera, y yo no le puedo llamar a un Casañas, le voy a decir, para Casañas. Esto no. Esto no. Lo otro sí, podemos hacer todo lo que vos quieras, pero en esto no, porque estamos con... No voy a hacer, no lo hice, y el presidente estaba sabiendo al minuto lo que estaba pasando, y surge todo este tema, lamentablemente, honestamente, lamentablemente, donde viene a hablar, hoy lo de Blanca, habló de algunos términos como mentiroso, acomplejado, pero fíjate vos, incompetente. Yo soy muy cristiano, ¿no? O por lo menos quiero ser. Y a veces vos, yo estoy muy convencido que Dios hasta te capacita, ¿no? Y tenés que tener un nivel donde no podés demostrar, de repente, también es complejo sentirse superior. Hay compleja superioridad. Cuando yo me siento más que Mina. Mina no sabe nada. Entonces, es ahí con esos descalificativos cuando lo que estábamos haciendo, o estamos haciendo, es una investigación que es proteger recursos de nuestros jóvenes, de nuestros alumnos, y donde te encontrás con un mensaje del ministro anterior, que me dedica así en tuit. La educación está en crisis. El aprendizaje de nuestros estudiantes en baja. Deseo éxitos. Es decir, está en terapia intensiva, me decía el que me entregó la posta. Está mal. Y así nos encontramos con construcciones que tenían que, las famosas 1000 construcciones, 900, 800 y pico, pero casi 1000 en total con otros proyectos, que tenían que entregarse en agosto de este año, antes que yo asuma. Estaban con una ejecución del 30%. Donde las fiscalizadoras, varias, que están por $3,5 millones, dijeron, no, venció ya nuestro contrato, queremos $700,000 más si querés que te fiscalice la obra que está haciendo Mina. O sea que sí, sin fiscalizar, porque todavía no se terminó esa obra. Claro, no se terminó. Pero es cierto, se prolongó en el tiempo, ¿verdad? Se prolongó. Pero el contrato era que fiscalice la obra, hasta no finalizar, en un tiempo hasta finalizar. Claro, pero claro. ¿qué hicieron? Cuando bajó en el contrato, pusieron que el vencimiento de la fiscalización era mensual. Yo lo hago inmediatamente, es lo siguiente, pago $700,000 más, indebidamente o debidamente, protegiendo los recursos como administrador, y le consulta contrataciones públicas y me dice, ningún guaraní más. Ellos no cumplieron con el contrato y tienen que cumplir. Entonces le trajimos a reuniones de advenimiento, donde queremos ponernos de acuerdo, y ahí Casaña le pregunta, le dice, dígame, ¿a quién? Al representante de Gorostiaga, está documentado, fue hace 4 o 5 días. Ajá. Le dice, el ingeniero Gorostiaga, ¿qué vínculo tiene? Y él dice... El ingeniero Gorostiaga es el esposo de Nancy, claro, porque la gente no sabe. ¿Qué vínculo tiene con esta empresa que se llama Gorostiaga? Y dice, mira, nosotros tenemos un consorcio,
y él era parte de este consorcio. Pero para reunir los requisitos ante contrataciones, él sale. Pero sigue siendo él la persona que coordina, el coordinador de los fiscalizadores. Sí, está vinculado igual a su propia empresa, que a mí me lo dijo ella. Entonces, eso está plasmado en un documento, confirma esta situación, entonces se avanza. Y te encontrás con esta paralizada y hoy, a 3 meses casi de gestión, porque hablamos de incompetente, de un incompetente, estamos de estos 14 lotes que tiene, cada lote varias escuelas intervenidas, el 50% en un avance de casi 80-90%. Para diciembre estamos inaugurando, algo que estaba trabado, y para enero, febrero, marzo van a ir progresivamente las demás y vamos a inaugurar esto que estaba trabando. Había una unidad ejecutora de proyectos, famoso, como una especie de ministerio dentro de otro ministerio que no se movía, que el Fondo de la Excelencia le dio recursos para 8 programas. En 8 meses esa unidad ejecutora ejecutó 20% de dinero que tienen para ejecutar. Nosotros en 2 meses de gestión ejecutamos 71.000 millones de guaraníes, que equivale al 9,42%. Es decir, lo que en 8 meses se ejecutó 20, nosotros en 2 meses hicimos casi el 50%. El 50% está documentado. Donde vos te encontrás de que hay que mover. ¿Y qué hicimos ahí? Movimos gente que no funcionaba, incorporamos otras que funcionen, porque la crítica es esta contrato. No, esta hay que mover la maquinaria, donde hay recursos para 8 programas de capacitación de infraestructura. Y logramos identificar en este momento, aparte de estas obras, 2.300 aulas en situación crítica. En noviembre enviamos nuestra gente a visitar las aulas, identificamos 2.300 aulas que están críticas, en rojo, que están a punto de colapsar. Eso es lo que identificamos. 639 baños que no funcionan. Es decir, no funciona la cisterna, no hay agua, no hay nada. 632 en crisis. Y entonces dijimos, hay que meter dentro del presupuesto. Incorporamos 11.000 millones para la ejecución del 2019 para estas infraestructuras. Cuando te encontrás con el docente y te dice, señor, yo no estoy cobrando, soy maestra mochilera y no estoy cobrando desde junio. ¿Me pueden pagar? Porque yo estoy en la estimulación del niño de primera infancia en los hogares que se van y estimulan a estos niños y no estamos cobrando. ¿Cómo que no están cobrando? Nos cobramos. Le pagamos y lo pusimos al día. Te encontrás con maternidad, que es el reemplazo. Mina se embarazó y tiene que buscar un reemplazante. Y Jenny tiene que reemplazarle. Mina se va por 4 meses. Mina saca de su bolsillo, que es un derecho constitucional, que vos te vayas con tu salario pago para pagarle a Jenny. Jenny no se recupera ese dinero. Desde el 2008, 3.000 personas estaban en sus carpetas abandonadas. En 2 meses de gestión, y es testigo los docentes que recibieron, en 2 meses de gestión, firmamos 6.000 documentos. Así, 6.000 hojas como ministro, para que cobren 2.900. Y hay otras que no cobraban. Me dicen, ¿cuándo yo? Te quiero decir que vamos a pagar, quiero llegar, mi sueño, pues yo no me comprometo, yo sueño y quiero hacerlo en realidad. 1.000 más antes de diciembre. ¿Para qué? Porque es un derecho de la mamá, que es docente, que ¿cómo vos le vas a tener desde el 2008? Y esa es la plata de la corrupción, justamente. Esa es la plata donde vos administrás, donde un incompetente y podés cumplir con lo que se debe. Claro, donde un incompetente está administrando, donde el incompetente es la persona que da 7.000 alumnos becados ahora, con una inversión de más de 8.000 millones. Alimentación, ¿sabe con qué deuda nos encontramos? Con 60.000 millones y 18.000 millones si yo no pagaba en octubre. No había más merienda. No había merienda. Me fui ante este señor que estaba sentado antes de mí, el ministro de Hacienda. Benigno, por favor, dame recursos. Me dijo, y 18, Peta me está sacando toda la plata. ¿Por qué? Porque a veces el docente, el gremio, el estudiante cree que Peta tiene una caja fuerte y de ahí saca dinero. Y Peta tiene que
obligar y le paso a Mina, que es la ministra de Hacienda, y Mina dice, ¿tengo disponibles recursos o no? Mientras tanto esperá. Comenzamos pagamos escalafón docente por 652 millones y vamos a seguir pagando. Maternidad, ya te dije, gratuidad, que no se estaba entregando a la escuela, que se le da a la directora, y la directora tiene que invertir en la escuela 18.000 millones. Bueno, pero aparte de que si sos o no un incompetente. No digo, porque de repente la gestión... Bueno, pero lo que yo quiero saber, pero me vas a contestar después. Me imagino que estás en contacto con el presidente con más razón ahora ante esta crisis. ¿Qué te dijo el presidente? Peta, ¿te quedás? Peta, andate a tu casa. Quiero que me digas luego de la pausa. Pero antes de la pausa, ¿qué dice la gente en ese... Unos minutitos para escuchar lo que decía la viceministra Nancy Ovelar, respondiendo precisamente a todo lo que acababa de manifestar el ministro Eduardo Peta. Escuchemos lo que decía el viernes precisamente a Radio Monumental. Sigo creyendo y confiando que el ministro iba a respetar el área técnica de un viceministerio altamente técnico. De hecho, eso fue lo que conversé con él. 2 veces nos reunimos desde que asumimos. Y en relación a mi esposo, fue lo primero que yo le conté. Poco a poco, el ministro me fue aislando. Prohíbe que me vaya a los actos, prohíbe que se me invite a ningún acto público. El otro día prohibió que haga una conferencia de prensa. Estamos en la época de la dictadura, parece. O sea, en el ministerio se respira un aire absolutamente enrarecido, donde todo el mundo es sospechoso. Y una crítica fundamental que yo les hacía es que si ambos, tanto el doctor Peta como el doctor Casañas Ley, son buenos fiscales, publican primero y después no pueden probar lo que publican. Eso pasó con los 1.000 rubros que anunció que se rifaron, que después ya nadie más le preguntó. Después vinieron los 1.200 planilleros, que creo que terminó en una lista de 84. Finalmente no sé si tienen una lista de 30 planilleros, pero entre 1.200 y 30 planilleros es grande la diferencia. Hay claramente un afán por instalar la lucha contra la corrupción como una bandera, pero sin mucha responsabilidad en el proceso de investigación. Bueno, ¿qué le decís a Nancy? No, sobre esto que le prohibís, que es prácticamente una dictadura, que no le dejás. Me reuní varias veces, hay evidencia, hay fotos. Fíjate vos, fue en representación mía a Buenos Aires y a Estados Unidos, 2 veces viajó. Le comisioné a todas las reuniones con los bancos. Es decir, estos días estuvimos cuando se firmó con los 7 ministros en el Banco Central, la conectividad para todo el país, un gran desafío donde la tecnología es una visión del presidente para el aprendizaje. Estuvo ella presente, fue parte de un panel, y cuando llegaron ella llegaba, porque ya estábamos sentados con los expertos internacionales, llegaba ella y tenía en ese momento 3 viceministerios, porque el de culto se le había sacado por un tema de investigación ahí de viático. Robert había viajado y ella, ¿verdad? Entonces yo digo, ahí llega mi 3 veces viceministra y le digo a los expertos internacionales, ella es la que en este momento está asumiendo y es una persona muy capaz. Es decir, pero hay testigos, dista mucho. Yo creo que le afectó la investigación de su marido para tener esas reacciones y hablar como se pronuncia. Y puede ser la competencia, pero no entiendo los motivos. Está diciendo que antes ya había, independientemente de la investigación de su marido, y yo ni sabía que su marido trabajaba ahí, ni que era fiscalizador, y te dije que esto iba a pasar. O sea, había una competencia de entrada, porque ella quería ser la ministra, así de simple. Sí, yo entiendo su función. Ahora, en este tema de su viceministerio, tuvimos 27 tomas de colegio, 28 tomas de colegio, ¿no? En una de ellas, ahí yo ya sentí una oposición, que fue la primera acá en Fernando de la Mora. Me dice ella, hay toma de colegio. Sí, no, al revés. Yo le digo, porque me informan desde mi gabinete. Y le dije, te pido por favor que te vayas, Casañas ya se está yendo el jefe de gabinete,
y una policía que es especializada en manejo de crisis. Y te pido que te vayas. Me dice, usted está violando, usted es abogado, usted está violando el protocolo de intervención de escuelas. Le dije, ¿cómo? Hay una resolución que usted está desconociendo y yo no tengo por qué ir, ni usted, ministro, a una toma de colegio. Esperan un poco. No creen los estudiantes, ni en la directora, ni en los supervisores, ni en los directores departamentales. No están creyendo en nadie. Bajemos nosotros. ¿Se va usted o me voy yo? Pero antes de las 12 de la noche, esta crisis va a tener que superarse. Y me sale y me dice, usted está violando absolutamente todo. Le dije, evidentemente usted no quiere ir, me voy yo. Al rato me manda un mensaje y me dice, me voy yo. A las 12 de la noche me llama por teléfono, no falto a la verdad, y me dice, ministro, solución. ¿Qué pasó? Le dije. ¿Vos sabés que terminamos cantando con los estudiantes? Se levantó, los estudiantes tenían razón, el doctor Casañas Levy encontró las evidencias y automáticamente le hemos apartado la... Felicitaciones. Le dije, pero qué bueno, viste que tenías que haberte ido. ¿Y cómo te sentiste? Pero me sentí espectacular porque canté y él sacó una foto. Es decir, te resiste y en otra tuvo otra conducta, la de Concepción, por ejemplo. Concepción interviene Robert y allí recibe las felicitaciones Robert en redes sociales del gobernador. Dice gracias al viceministro Robert por haber logrado los rubros tal. Porque finalmente el que designa los rubros soy yo. Yo estoy con las 27 tomas y me mandan a mí el mensaje y yo le llamo al de talento, inventame, dale. Pero los jóvenes tienen razón, dale, invente. Así, en tensión, 2 tomas por semana más o menos, y están en tensión. Y le agarro y le felicita a Robert públicamente. Sí. Me manda un mensaje de texto al WhatsApp, me dice, señor, esto es una burla, y me manda el screen. ¿Cómo puede felicitar a Robert cuando yo fui la que me maté? O sea, buscando rubro? Y ya le agarré, le digo, tranquila. Lo importante. Ellos dicen que vos sos Figuretti, pero no, yo tengo los registros, y le digo, tranquila. Pero fíjate cómo le trato, tranquila. No importa quién solucionó. Lo importante es que jugamos en equipo y solucionamos, le pongo. Claro. Me dice, no es cuestión de quién solucionó, esto es una burla y no voy a callar más, me pone, te puedo mostrar en la pausa. No voy a callar más. Y le digo, a veces uno no tiene que brillar y brilla el otro, para después volver y brillar más. Mucho más. Y me sale y me dice, no es cuestión de brillo, señor, es de respeto por el trabajo. Y ahí yo digo a la pucha, siéntese lo de mí, siéntese lo del otro viceministro porque recibió una exaltación de una solución de un problema, de una toma de colegio. Claro. Y ahí digo yo, acá algo evidentemente... Algo anda mal, como algo no cierra y tengo que ser como el Papa Guazú tratando de armonizar, pero llega un momento dado que cuando se tocó esto, salió todo lo que tenía adentro en el corazón. Evidentemente siempre me tuvo de menos o de incapaz o que no estoy apto para el cargo, pero hay gestión, hay resultados y seguiremos trabajando. Bueno, después justamente a ver si van a seguir o no. ¿Qué opina la gente, Jenny? Exactamente, nosotros preguntamos en nuestra cuenta de Twitter en @minaftv, ¿qué tiene que hacer el presidente de la Nación, Mario Abdo Benítez, ante esta crisis? El 16% dice que hay que sacarlo al ministro Eduardo Peta, el 44% dice que hay que sacarla a Nancy Abelar y el 40% que hay que sacarlos a ambos. Así que tienen hasta las 10. O sea que Nancy perdió acá en esta... Si sumamos sacar a ambos y sacar a Nancy. Sacar a ambos es 20 y 20, vamos a ponerle. Entonces 36 a Peta y 64 a Nancy. Porque Nancy salga del ministerio. Bueno. Luego de la pausa me contestás a ver qué te dijo el presidente, a ver si le va a sacar a Nancy, te va a sacar a vos o le va a sacar a los dos. Luego fue el tiempo, pasamos ya 9 minutos. El presidente de la República te dio, después de sigue la crisis, pero digamos, te dio el respaldo, hablaste con él. ¿Vos hoy podrías decirme que continuás en el Ministerio de Educación? El presidente designó un ministro. Ella era candidata a ser ministro. Y me pidió que le llevara para trabajar. Son 3 meses donde uno evalúa y el presidente, para todos los cargos, me dijo, Eduardo,
da 3 meses, evalúa gestión. Entonces yo evaluando, porque no dio el tiempo, de ese viceministerio que tiene que venir toda la transformación, lo que me encontré es que hoy me están llegando proyectos de distintas direcciones que estaban en sus cajones. Es decir, no llegaba acá. Dirección de alimento escolar, para hacer 100% universalidad del almuerzo escolar, como se logró en Misiones, para abordar otros departamentos. Me reuní con esa dirección y le pregunté, ¿cuántas veces se reunieron ustedes con ella? Ninguna. ¿Le presentaron el proyecto? Sí. ¿Y dónde está? Fluyan, avancen. Me dice, no nos dan camioneta. Lleven mi camioneta, esa que está ahí, utilicen, vayan a Pilar. Me reuní el viernes con ella. Y me dijo, pero señor, no entendíamos que usted había sido ordenado. Fluyan. Y entonces me di cuenta que estaba es como que quedaba ahí, como que el proyecto para modalidad dual de formación para técnicos que se vinculan de nuestras escuelas a los talleres de empresa. Claro, también se le presentó el proyecto y hoy me dicen, acá está, hemos presentado y no se desarrolló habiendo ya un decreto del Poder Ejecutivo anterior. Y digo, pero ¿cómo esto no está desarrollado? De esto tengo que bajar un presupuesto yo, tengo que decir a cuántas escuelas va a alcanzar, tengo que vincularme con el sector privado, etcétera. Y voy a decir, no está llegando. Me hacen llegar, hoy me hacen llegar. Sí, entonces digo yo, no solamente por la investigación, sino por la evaluación de gestión, me encontré con que no hay resultados. No, pero aparte también la crisis. Vos no podés estar, pero la crisis los dos juntos no pueden estar. La crisis tenemos que aprovechar como una oportunidad. Pero cuando me dice, tengo un planeamiento para premiar al mejor docente, y dice, quiero premiar al mejor docente y está en la mesa del ministro, yo evalué y dije lo siguiente, el SNEP es el sistema de evaluación que se hizo a nuestros jóvenes en el 2015. ¿Sabe cuál es la estadística? De 10 jóvenes, 7 no pasan matemática, de 10 jóvenes, 6 no pasan lectura. Ahí yo le pedí a una funcionaria inferior, la semana pasada le dije, haceme un semáforo del SNEP. Quiero saber dónde están las escuelas y dónde está el docente que no aprobó. No para ir a sancionarle, sino decirle, Mina, no aprobaron tus docentes. Vení, te vamos a trabajar, te vamos a capacitar en matemática. Vení, vamos a capacitarte para que vos hagas que nuestros alumnos aprueben y pasen lectura, que es una evidencia científica. Y la que pasó del semáforo, el que tiene verde, porque hay gente que pasó, decir, vení, te premio. Pero no lanzar un premio al planeamiento para que el año que viene le premiemos al mejor. Está bien, pero hay algo más urgente. Cuando yo tengo diagnosticado que la educación paraguaya tiene este tumor identificado en tal lugar, yo tengo que focalizar allí la capacitación del docente en materia de matemática y lectura donde fracaso. Entonces, me encuentro con una situación que no me llenaba demasiado, porque yo soy muy ansioso por obtener resultados. Y aquí está, vamos a rendir cuenta de los 100 días. ¿Se queda o se va Nancy entonces? Yo creo que se va. Es decir, va a haber cambios. Va a haber cambio. Yo voy a poner a una persona que no va a ocultar información ni programas, gente que trabaje, que llegue al docente. Así que esta crisis, a todos los docentes del país, a los gremios, a los estudiantes, vamos a aprovechar como positiva. Ahora, se va Nancy significa que vos como ministro tenés que pedirle que se vaya, porque ella dice que no va a renunciar, o sea, vos le vas a pedir que se vaya. Como el caso anterior viceministro Lobos, sí. El ministro le hace una propuesta al presidente, sí. El presidente evalúa, sí, y firma el decreto con el ministro. ¿Cuándo le haces la propuesta al presidente? Mañana. Mañana. O sea que mañana, si el presidente acepta esto, se va Nancy. Mañana, sí. Bueno, mañana se va Nancy Ovelar, es la propuesta que va a presentar Peta al presidente de la República, como ya lo hizo con otro viceministro, y se queda Peta entonces. Y él designó, el presidente designó a un ministro. Ajá. Gracias por estar, Peta. No, a usted, gracias. Bueno, ahora sí nos despedimos con esta primicia. Peta, el ministro, dice, se queda, porque por lo menos el presidente no le dijo que se vaya. Y obviamente sí tiene la atribución de proponer que se vaya una de sus viceministras, en este caso Nancy Ovelar, y ya veremos qué dice el presidente de la República al respecto. Muchas gracias, muy buena noche, nos volvemos a encontrar, ya sabes, de lunes a viernes por Radio 1000 de 8:30 a 12 y el próximo jueves acá por NPI.